En continuación, con la clase anterior en la cual se había visto el origen embrionario de los huesos, las funciones y la composición de los mismos, hoy vamos a ver la clasificación de los huesos de acuerdo a sus dimensiones. Vamos a tener en cuenta el largo del hueso, el ancho del mismo y el espesor que posee también. Eso nos va a determinar las diferentes características de cada hueso. Vamos a encontrar en primera medida los huesos largos. Los huesos largos van a ser aquellos que son más largos que anchos y van a estar constituidos tal cual como lo dice el dibujo. Tres partes, una parte proximal, una parte media y una parte distal. La parte proximal denominándose epífisis proximal, que es lo que está más próximo al cuerpo. Una parte media, que se denomina diáfisis o cuerpo, y una parte distal, que se denomina epífisis distal o segmento articular inferior. Para que ustedes tengan noción, los huesos largos no son rectos, sino que poseen una ligera simetría en cuanto a su conformación, siendo los mismos ligeramente torsionados sobre su propio eje. Esta pequeña torsión que poseen es la que les brinda mayor resistencia en cuanto a la presión que tienen que soportar los huesos largos del cuerpo con respecto a otros huesos más pequeños que no soportan tantas presiones. Esto les permite, por otro lado, sufrir o poder distribuir en mayor proporción esas fuerzas, y lo que hacen es evitar las fracturas a repetición. Tenemos dentro de los ejemplos de los huesos largos, los huesos que se encuentran en el brazo, en el antebrazo, en el muslo y en la pierna. Luego tenemos los huesos cortos, que son huesos que son, o que tienen, mejor dicho, las mismas características en cuanto a ancho y a largo. Es decir, no se diferencian como los huesos largos, que predominaba el largo de los huesos, sino que en estos sus dimensiones son más o menos parecidas. Están constituidos en su mayoría por tejido esponjoso recubierto por una capa de tejido óseo compacto, y son huesos que se encuentran en las articulaciones de la muñeca, en el carpo, y en la articulación del pie, en el tarso. Luego encontramos huesos planos, que son huesos que son muy delgados, que están constituidos por dos capas casi paralelas de hueso de tejido óseo compacto, y entre medias una fina capa de tejido óseo esponjoso. Estos huesos planos tienen como función poder proteger órganos importantes, y también van a servir para dar inserción a muchos músculos que tienen funciones específicas muy importantes. Tal es el caso, dentro de los huesos planos, el caso del dibujo que estamos viendo, que es la escápula o omóplato, que se encuentra en la parte posterior de la espalda, en la cual se van a insertar músculos de la espalda propiamente dicha y huesos del hombro, y músculos del hombro y del brazo. Otro hueso plano que también es muy importante es el esternón, que es el hueso que se encuentra en la parte de adelante del tórax, en la unión de los arcos costales. Es un hueso plano que tiene una función importantísima, aparte de dar inserción a los músculos pectorales y a los músculos intercostales, va a proteger lo que se encuentra por dentro de la caja torácica. Llámense pulmones, llámense corazón, estructuras muy importantes. Entonces de ahí es que podemos inferir de que los huesos planos van a servir de protección de órganos muy importantes. Luego tenemos huesos irregulares. Los huesos irregulares, constituidos por tejido esponjoso y por tejido compacto en diferentes proporciones, presentan diferentes estructuras, diferentes formas, las cuales dentro de las más importantes de los huesos irregulares vamos a encontrar a las vértebras, que conforman la columna vertebral, y en su parte distal el sacro. Recuerden ustedes que la columna vertebral está constituida por una gran cantidad de tejido esponjoso
que es lo que vamos a encontrar a nivel del cuerpo de las vértebras, y de tejido compacto, que es lo que vamos a encontrar a nivel de apófisis espinosa y de apófisis transversa de las vértebras. Luego encontramos los huesos sesamoideos, que los huesos sesamoideos son estructuras óseas que se forman en determinadas partes tendinosas y sirven para la protección de las mismas. Dentro de las estructuras de huesos sesamoideos más importantes vamos a encontrar las que se sitúan a nivel de la planta del pie y se conocen como huesos sesamoideos del pie, o la que se encuentra a nivel de la parte anterior de la rodilla, que es la que se conoce como rótula. Tanto los sesamoideos del pie como la rótula brindan puntos de inserción a diferentes tendones y sirven también de protección a esos tendones que pasan a nivel articular. Bien, recuerden ustedes que el esqueleto humano está dividido en dos tipos de esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, siendo o surgiendo de la fusión de estos dos tipos de esqueletos el total de huesos con el cual está constituido el cuerpo humano, que es de 206 huesos. Entonces, recapitulando, de un total de 206 huesos que contiene el esqueleto humano, lo vamos a dividir en el esqueleto axial, que va a estar constituido por los huesos de la cabeza, es decir, por el cráneo y la cara, por el hueso hioides en la parte anterior del cuello, por los huesecillos del oído, la columna vertebral en toda su extensión hasta el coxis y por el tórax. Y por otro lado, el esqueleto apendicular va a estar constituido por la cintura escapular, la clavícula, las extremidades superiores, las extremidades inferiores y la pelvis. Importantísimo tener en cuenta que todos los huesos, sean huesos largos, sean planos, sean anchos, sean cortos, la mayoría tienen lo que se conoce como reparos de superficie. ¿Qué son los reparos de superficie? Son depresiones o hendiduras, las cuales van a permitir el paso a través de ellos de tejido blando, ya sea de vasos nerviosos, ya sea de ligamentos o de vasos sanguíneos. Y por otro lado, también poseen excrescencias o apófisis, las cuales van a permitir la movilización, es decir, la articulación con otros huesos, y también van a servir como punto de inserción de diferentes tendones y diferentes músculos. Esto es importantísimo que ustedes tengan en cuenta, porque cuando vean la parte de inserciones musculares, son las apófisis o son las excrescencias óseas que tienen los huesos, los cuales van a permitir las inserciones musculares. De ahí que ustedes van a poder relacionar cada hueso con el grupo de músculos que van a ir a alojarse e insertarse en cada una de esas apófisis. Empezando empezando con los huesos de la cabeza, vamos a empezar con los huesos del cráneo y vamos a decir que el cráneo está constituido por 8 huesos, de los cuales vamos a encontrar un hueso frontal, que es el que se encuentra en la frente. Por detrás del hueso frontal vamos a encontrar dos huesos parietales, uno de cada lado, un derecho y uno izquierdo. Y por detrás y por debajo del hueso parietal vamos a encontrar un hueso occipital. Entre el hueso occipital y entre el hueso parietal vamos a encontrar dos huesos temporales, los cuales se van a ubicar hacia los costados. Por debajo del hueso frontal, por delante del hueso temporal, vamos a encontrar el hueso etmoidal, y por delante del etmoides, vamos a encontrar el efenoides, y por delante del efenoides el etmoides. Esto vamos a ir viéndolo a continuación y al detalle, y vamos a empezar con el hueso frontal. El hueso frontal, para que ustedes tengan una noción, es un hueso plano
es el hueso que se encuentra en la parte de la frente. Si ustedes pueden tocarse la frente, ese hueso duro que ustedes están tocando es el hueso frontal. El hueso frontal está constituido por tejido óseo compacto en su cara anterior, tejido óseo compacto en su cara posterior, y entre medio vamos a encontrar un tejido esponjoso que se denomina diploe. Dentro de los reparos más importantes del hueso frontal vamos a encontrar lo que se denomina reborde superior orbitario, el cual no es nada más ni nada menos lo que ustedes van a tocar, esa excrescencia ósea que ustedes sienten por encima de los ojos, a nivel de las cejas. Si ustedes pueden pasar el dedo van a sentir un hueso bastante duro, que es esta parte que les estoy marcando con el cursor, el reborde orbitario superior. Luego encontramos por detrás del hueso frontal el hueso parietal. También tiene la misma conformación, es un hueso plano con dos caras, una cara externa y una cara interna, de tejido compacto, tejido óseo compacto, y entre medio tejido óseo esponjoso, el cual se denomina diploe. A ver, la cara interna y la cara externa van a tener diferentes relaciones. La cara externa es la que da hacia el lado de la piel del cuero cabelludo, y la cara interna es la que va a estar en contacto con el cerebro, ¿sí? Dentro de las estructuras más importantes del parietal vamos a encontrar estos dientes que tienen los mismos, los cuales sirven para articularse entre ellos. Recuerden que los huesos parietales se van a juntar entre sí en la parte superior y media de la cabeza, y se tienen que articular también con el hueso frontal. Entonces, esos dientes van a formar una articulación que se denomina sutura y va a estar ubicada en la línea media del cráneo. Luego tenemos el hueso temporal, y ustedes lo pueden ver acá en el dibujo. Tenemos el frontal, que está por delante, el parietal, que está hacia los costados, y por debajo el hueso temporal. El hueso temporal, para que ustedes tengan noción, son dos, uno derecho y uno izquierdo. Cada uno de estos huesos está constituido por tres porciones. Una porción escamosa, que es esta de acá, que es la que articula con el temporal y con el parietal y con el frontal. Una porción mastoidea, que si ustedes pueden tocarse por detrás del pabellón de la oreja, van a sentir una parte saliente, una saliencia ósea bastante dura, que esa es la porción mastoidea del hueso temporal. Y entre medio de la porción escamosa y de la porción mastoidea vamos a encontrar una porción petrosa. En esta porción petrosa, que es la parte media, encontramos el conducto auditivo externo y todos los huesecillos que van a constituir a el sistema auditivo. Por detrás del hueso temporal, por detrás de los huesos parietales, vamos a encontrar el hueso occipital, que es el hueso que está constituyendo la parte posterior e inferior de la cabeza. Si ustedes pueden tocar, es la famosa nuca, en la parte de atrás, no en el cuello, sino en la parte superior, en la parte más posterior de la cabeza. Ese hueso que ustedes tocan en la parte de atrás, ese es el hueso occipital. Como ustedes pueden observar, todos los huesos del cráneo, tanto el frontal, los parietales, los temporales y el occipital, son huesos planos, porque el espesor de los mismos no es tan grande y tienen prácticamente la misma longitud y el mismo ancho. Volviendo al hueso occipital, para que ustedes lo observen, tenemos dos caras, una cara externa y una cara interna, y dentro de la cara externa tenemos las partes más importantes de este hueso. En primera medida,
este agujero que ustedes ven acá, que se llama agujero occipital o foramen magnum. Y la importancia de este agujero reside en que a través de él va a pasar la médula espinal que sale a nivel cerebral. Esa médula espinal que luego va a transcurrir por toda la columna vertebral va a pasar por este agujero. Y hacia los costados del foramen encontramos dos pequeñas zonas articulares, las cuales sirven para articular con la primera vértebra cervical. Estas dos zonas articulares se denominan cóndilos occipitales y sirven para articularse con el atlas y permitir los movimientos que tiene la base del cráneo con respecto a la columna vertebral. Luego, ya más en la parte interna del cráneo, vamos a encontrar el hueso esfenoides. El esfenoides está constituido por alas mayores, alas menores y un cuerpo. Tanto las alas mayores como las alas menores van a estar constituyendo la parte inferior del cráneo y la parte inferior de las órbitas. Y su cuerpo, de vital importancia, porque en su parte media posee una hendidura en la cual se va a alojar la glándula pituitaria. Esa hendidura o esa formación en el cuerpo se denomina silla turca. De vital importancia cuando sufren alteraciones, ya que la glándula pituitaria es la encargada del crecimiento del cuerpo y alteraciones a nivel de esta glándula provocan alteraciones de crecimiento. Acá en el dibujo ustedes pueden observar dónde va a estar ubicado el hueso esfenoides con sus alas mayores, sus alas menores y su cuerpo. Recuerden ustedes que la conformación de la silla turca va a ser específica. La conformación de la silla turca va a estar constituido primero por lo que se denomina clinoides anteriores, el cuerpo y las clinoides posteriores. En el medio, en esa hendidura, en ese agujerito, se va a alojar la glándula pituitaria, y el estudio de esto es importantísimo en cuanto al crecimiento o las alteraciones de la glándula. Y luego encontramos el hueso etmoides. El hueso etmoides, que va a estar constituido por una lámina perpendicular y va a estar constituido por una lámina horizontal. La lámina perpendicular es la que va a constituir al tabique nasal, y hacia los costados encontramos las celdas etmoidales y la lámina cribosa. Se denomina lámina cribosa porque está constituida por un montón de agujeritos, los cuales van a drenar a nivel de los senos maxilares, y vamos a encontrar en esos agujeritos el paso de diferentes estructuras, sobre todo del nervio óptico, que es de vital importancia porque va a inervar al globo ocular y permitir la vista. Recuerden ustedes que el hueso etmoides va a ser el que va a constituir la parte anterior e inferior del cráneo, en el cual su lámina perpendicular va a constituir al tabique nasal y va a dividir en dos partes esa fosa nasal, parte derecha y una parte izquierda. La parte superior del hueso etmoides va a estar constituido o va a estar constituyendo lo que sería el piso orbitario. Eso va a drenar sobre los senos maxilares y a través de la lámina cribosa, que está llena de agujeritos, va a permitir el paso del nervio óptico. Y eso sería, a grandes rasgos, la conformación y la ubicación espacial de los huesos del cráneo. Importantísimo que ustedes, después de ver este video, puedan seguir investigando, puedan seguir viendo y puedan ir anotando
y preguntándole a la profesora todo lo que no vayan entendiendo. No obstante, se va a seguir subiendo información para que ustedes puedan seguir estudiando, para que ustedes puedan seguir investigando y para que ustedes puedan seguir al tanto de esta materia que es bastante importante en la carrera que ustedes han elegido. Les mando un saludo grande, espero poder encontrarme con ustedes en algún otro momento y espero también que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.